al 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a leer hasta aquí la palabra de Dios y les voy a pedir que oremos antes de continuar. Amado Dios, bendito, estamos delante de tu presencia agradeciendo, Padre, el que tú hayas prometido, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Padre, cuánto gozo es saber que tu presencia está aquí y que tú esperas y deseas que nosotros podamos entender tu palabra, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos ponerla por práctica y que seamos luz en este mundo, conociendo este evangelio glorioso que nos ha sacado de aquellas tinieblas en las que vivíamos y nos ha hecho partícipes de esta luz admirable. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres Dios nuestro, y gracias porque tú permites que en esta reunión podamos predicar el evangelio tranquilamente en paz. Y en esta hora quisiéramos pedir tu bendición, que el Espíritu Santo sea guiando todos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Esta carta fue escrita a los Corintios. Como sabemos, era una iglesia que tenía varios problemas, estaba viviendo varias cosas que el apóstol tenía que escribirles para que pudiesen ser corregidas, varias de ellas. Y había una particularidad en los miembros de esta iglesia, y es que esta iglesia estaba compuesta por griegos, ¿ya? Y en ese tiempo los griegos eran muy reconocidos por su cultura, porque ellos siempre buscaban las cosas hermosas, ellos buscaban la belleza, ellos buscaban la sabiduría, ellos buscaban conocer más. De hecho, había un cambio en su paradigma cultural, que era que ya estaban dejando de entender el mundo a través de los mitos. Nosotros hoy en día conocemos muchos mitos y leyendas de los griegos, y eran cosas que se iban traspasando, pero llegó el tiempo en que los mismos griegos, que habían sido los autores, los que habían difundido estos mitos, se empezaron a dar cuenta de que esa no era una explicación razonable para entender el mundo. Se empezaron a dar cuenta que realmente algo debió haber pasado para que las cosas que ellos veían fueran explicadas de manera razonable y a través de la ciencia o del conocimiento. Y es por eso que ellos empezaron a buscar algunas cosas y
Dentro de ellas, la principal era tener la sabiduría. Eso era lo que ellos buscaban. Buscaban ser sabios. Los griegos trataron de ir acumulando conocimiento para ser sabios en sus decisiones y tener conocimiento en todas las áreas, ojalá en todas las que fueran posibles. Ellos podían investigar y podían tener conocimiento de la ciencia, de los cielos, de la tierra, tenían mucho conocimiento de matemáticas, mucho conocimiento en muchas áreas. Y nosotros sabemos, de hecho no sé si recuerdan a algunos, en la enseñanza media nos hacían filosofía, algo que no sé si estará hoy día muy de moda o sea parte de sus estudios, pero filosofía era parte de lo que uno estudiaba. Y estos griegos comenzaron a darle un valor tremendo a la sabiduría. Tanto así que aquellos que se convertían al Señor eran personas que habían estado buscando. Eran personas que tenían la sabiduría como algo de alto valor. Y es por ello que Pablo en esta epístola tiene que decir algo respecto de la sabiduría. Hay un conocimiento mucho mayor a la sabiduría que da el mundo. Hay algo mucho más grande, hay algo que está sobre eso, porque es una sabiduría que no proviene del hombre, sino que viene de Dios. Y tiene algunas características que son dignas de admirar, son dignas de alabar. ¿Por qué? Porque esta sabiduría permite que personas comunes, permite que personas que no son nobles, permite que personas que no tienen estudios tan grandes estudios, no han llegado si lo viéramos por el día, no han hecho el postítulo, no han hecho el doctorado, no han hecho cosas más allá, sino que esta sabiduría de Dios puede tenerla incluso una persona que no tiene estudios. Puede tenerla la persona más humilde, aquella que pueda entender lo más básico, y esa persona puede tener esta sabiduría que proviene de Dios. Cosa que ya trastorna al mundo, porque en ese tiempo los griegos lo que buscaban es, mientras más elocuente, mientras las personas más sepan, es más digna de seguir. Recordemos que la educación incluso en ese tiempo se pagaba y a un alto costo. No todos los niños estudiaban allá y no llegaban a cursos muy superiores. Solamente algunos escogidos, los que podían. ¿Ya? Y aún así, aquí vemos algo distinto, porque esta sabiduría que viene de Dios estaba disponible para todas las personas, para todo aquel que cree. Estaba disponible esta sabiduría de Dios. Entonces, vamos a ver algo respecto al versículo 24 que dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren, voy a leer en Juan capítulo 12, el versículo 20. Lo busco, yo lo leo para que no se... Bueno, Juan 12, 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué era lo que querían? Ver a Jesús. De algo aprendemos acá, una vez lo escuché. Cuando nosotros podemos entregar el mensaje del Evangelio, a veces buscamos cosas tan sofisticadas, tan rebuscadas. ¿Y cuál es la necesidad de la persona? Conocer a Jesús. ¿Para qué lo complicamos? ¿Para qué buscamos algo tan tremendamente difícil a veces de explicar, si la persona lo que quiere es escuchar de Jesús? Eso era lo que querían ellos, eso venían a buscar. Iban y dice:
se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo aquí da a conocer que su evangelio, su buena noticia, Él siendo reconocido, era algo que ya se estaba expandiendo más allá de las fronteras de Israel. Venían griegos, venían de otros lados, ellos también iban a saber esta buena noticia de salvación. Y lo curioso es que esos griegos que estaban allí tenían esa necesidad, habían escuchado algo y ellos querían conocer, querían saber acerca de Jesús. Como les decía, los griegos querían superar el mito, sabía que la razón era una herramienta para conocer su entorno, pero tenían además otra necesidad. Ellos querían también conocer lo que había dentro del hombre. Ellos sabían que uno podía tener un autoconocimiento, sabían que habían cosas que tenían que entender, porque ellos tenían el mismo vacío que tiene toda persona que no cree en el Señor. Ellos saben que hay algo más. Ellos saben que su corazón estaba vacío, que necesitaban saber qué era lo que les faltaba. Y ellos buscaban autoconocerse. Ellos sabían que podían llenar eso, ese vacío, de alguna forma, pero no entendían cómo. Y aquí estos griegos vienen buscando a Jesús y estaban justo en el lugar donde debían estar para responder esa pregunta tan común para toda persona. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy? ¿Para qué he sido creado? Ellos estaban a punto de conocer a su Señor, a su Creador, a su Dios. Había otra cosa que los judíos, que los griegos valoraban mucho, que era la virtud y la buena vida. Era otra cosa que me acuerdo también que nos recalcaban mucho, que ellos hablaban mucho acerca de ser la buena persona, de tener virtud, de ser alguien como de bien para la sociedad, para mi entorno. Esa era otra cosa que buscaban. ¿Saben qué? Todas estas cosas no han pasado de moda, porque aún hoy en día la gente dice: es que yo para ser salvo tengo que hacer bien, tengo que ayudar a los pobres, tengo que repartir mis bienes, tengo que hacer obras, tengo que ayudar, tengo que ser solidario. Esa es la forma como Dios me va a aprobar. Debo ser un hombre o una mujer virtuosa para que Dios me acepte. Eso ya venía de mucho antes. Desde que el hombre y la mujer fueron creados y luego fueron echados del huerto del Edén. Recordemos a Caín y Abel, cómo Caín trató de presentarse delante de Dios con el esfuerzo, con el fruto de su trabajo, y lo lleva allí. ¿Y qué es lo que pasa? Dios ve la ofrenda de Caín y no la miró con agrado. Vio la ofrenda de Abel. ¿Y qué pasó? La miró con agrado. Fue aprobada. ¿Qué pasó después? Tristemente, Caín dio muerte a su hermano Abel. Entonces, esto de pensar que yo, por mis buenas obras, por mi virtud, por mis esfuerzos, voy a poder ganarme la salvación, es algo que está desde mucho antes de los griegos. ¿Ya? Pensaron ellos que era la forma, pensaron ellos que era algo. Y saben que sí,
las buenas obras traen satisfacción al corazón, pero cuando Cristo está en el corazón. Porque esas obras no están siendo hechas para ganarme algo, sino que esas buenas obras yo las hago para agradar a aquel que me salvó. Ya no es para ganar mi salvación, sino que yo sé que haciendo esas buenas obras voy a traer satisfacción, voy a traer felicidad, voy a agradar a aquel que me salvó. Voy a dar un buen testimonio a aquel que dio su vida por mí. Esa es la gran diferencia entre las buenas obras hechas por un creyente y las buenas obras que hace una persona que no cree, pero que piensa que de esa manera va a obtener la salvación. Si tú en esta hora piensas que tu salvación depende de tus buenas obras, entonces todavía falta que des ese paso de fe donde todos tus esfuerzos se van y donde ya no confías en lo que tú estás haciendo, sino en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para darte la salvación. Es una tremenda diferencia. No es mi esfuerzo, es la obra de Él. En eso consiste la fe. Esa es la gran diferencia. No por obras mías, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Bien, hablamos de Cristo, el poder de Dios ¿y qué más? ¿Qué más decía el versículo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. Habíamos leído unos versículos atrás que decía que los judíos no creían porque no veían. ¿Qué era lo que los judíos no veían? Y no creían por eso. Señales. Muy bien. Y los griegos no creían porque necesitaban sabiduría. Muy bien. Entonces, para las dos cosas ya estábamos mal porque el Señor Jesucristo había hecho tantas obras, tantas señales, Él ya había mostrado, y los judíos aún así, muchos no creyeron. Aún viendo todas las señales, el Señor Jesucristo, recordemos, dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, sanó a los leprosos, levantó a los muertos, cumplió con las profecías, mandó al viento que se detuviese, calmó las tormentas, multiplicó los panes y los peces. O sea, señal había muchísimas. Y esas son las que tenemos escritas, ¿cierto? Bien. Y los griegos no creían porque ellos pensaban que tenía que tener un sistema de sabiduría. Y el Señor, en su persona, cumplía con todos los requisitos y daba a conocer la sabiduría divina perfecta. Entonces, no había excusa, ni para judíos, ni para griegos. Ahora, vamos a ver un poquito este texto, tomando en cuenta que Cristo tiene ese poder de Dios y sabiduría de Dios en su persona. También vamos a ver que ese poder de Dios y sabiduría de Dios está en su evangelio, y también que ese poder de Dios y sabiduría de Dios está en el corazón de cada creyente. En la persona de Cristo tenemos el poder y la sabiduría de Dios, porque Él, mientras estuvo aquí en la tierra, dio señales de todo esto. Como ya mencioné, varios milagros daban señales de que Él es poder de Dios, sabiduría de Dios. Él, recordemos, cuando estuvo en el templo, estaba en medio de los sabios. ¿Qué pasó? 12 años tenía. ¿Qué pasó con los sabios? Quedaban sorprendidos por la respuesta que el Señor Jesucristo daba. La Biblia decía que Él iba creciendo en estatura y sabiduría, o conocimiento. Él iba creciendo. Y a los 12 años ya todos quedaban sorprendidos al ver la respuesta que el Señor Jesucristo daba. Ellos quedaban perplejos al escucharlo.
También, por ejemplo, recordemos aquella ocasión cuando los fariseos de tantas formas trataron de hacer caer al Señor Jesucristo en sus palabras. Cuando le tentaron y cuando, por ejemplo, le dijeron, tenemos que dar un tributo al César, ¿tú qué dices? Era la pregunta perfecta para acusarle si decía que sí o si decía que no. De ninguna manera, ellos dijeron, no se escapa. Si dice que sí, entonces es amigo del César, así que nosotros lo vamos a rechazar como judíos. Pero si dice que no, significa que es enemigo del César y es un rebelde, por lo tanto también va a ser digno de muerte. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Se acuerdan, no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa sabiduría del Señor, de verdad que dejaba a todos atónitos, y a aquellos que querían acusarle no tenían más que callarse y decir, no tenemos, es tan sabio. Nadie se atrevía a acusarle. Poder y sabiduría de Dios. Ahora, ese poder y sabiduría de Dios también lo podemos ver en su Evangelio. ¿Por qué? Miren, pensemos. Esta buena noticia de salvación fue predicada por personas que no eran eruditos, no eran grandes sabios de aquella época. Eran pescadores, eran publicanos, eran personas del pueblo. Y aún así ese evangelio, ese mensaje que para las personas era nuevo, se empezó a difundir a partir de estas personas que eran comunes y corrientes. No había en ellos nada que el mundo admirara para decir, este mensaje lo predicaron ellos, así que esto lo vamos a distribuir por todo el mundo. Eran simples personas que hablaron la verdad acerca de Cristo. Y ese evangelio comenzó a extenderse por todo el lugar. Por todo el lugar. Imagínense, somos hasta el fin del mundo. Y aquí estamos en el fin del mundo, ¿cierto? Somos súper al sur. El país más al sur parece, ¿cierto? Si no me equivoco. Bien, hasta acá llegó el evangelio. Hasta acá. Y por personas que no eran grandes sabios de aquella época. No lucharon, no se impusieron, no tenían riqueza, pero tenían algo. Eran guiados por el Espíritu Santo. Y eso hizo que el Evangelio creciera y llegara. Pongámonos a pensar ahora, por ejemplo, ahora que tenemos redes sociales, el mensaje de una persona podría llegar a miles, podría llegar. Pero pasa un poco el tiempo y ese mensaje ya se olvida. Y todo lo que lo vieron, después ya ni se acuerdan. En ese tiempo donde no habían redes, donde la información no cruzaba tan rápido las fronteras, en ese tiempo era la obra del Espíritu Santo la que hacía que el mensaje fuera llegando a otros lugares y a muchos otros lugares. Otra cosa, el Evangelio no era atractivo. Otra razón para saber que este Evangelio es realmente por el poder y la sabiduría de Dios que llegó a nosotros. ¿Por qué? Porque no es atractivo para una persona que le digan que es pecadora. No es atractivo para una persona que no tiene libertad de hacer todo lo que quiere. No es atractivo para una persona que le digan que merece el infierno por haber pecado y ofendido a Dios. No es atractivo. Nada de estas cosas son atractivas. Son todas contra la naturaleza, son todas contra las cosas que la persona quiere. Sin embargo, aún así ese mensaje, a pesar de ser todo lo contrario a lo que una persona quisiera escuchar, aún así era creído. Porque no solamente mostraba lo malo que nosotros somos, sino que hablaba además de un Dios tan lleno de amor y misericordia que estaba dispuesto a perdonar a los pecadores.
y que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para quitar el pecado en medio y para darnos salvación. Entonces, ese evangelio no atractivo por todo lo que enrostraba, por todo lo que nos ponía delante y que nos decía, tú eres un pecador, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Ese evangelio siguió extendiéndose a pesar de que nos decía la verdad que muchas veces no nos gusta escuchar. Además, ese evangelio es poder y sabiduría de Dios, porque cuando comenzó a propagarse, las personas que lo anunciaban eran perseguidas hasta la muerte. Y el primer siglo fue así. Los cristianos eran llevados a la muerte por no negar a Cristo, por no reconocer al César como Dios. Y ellos estaban dispuestos a entregar su vida por el Evangelio. Y muchas veces ese Evangelio ha sido comparado, he escuchado a un predicador, como una semilla de manzanilla. ¿Por qué será? Porque mientras más se pisa, más se esparce. Y mientras más los creyentes eran muertos, las otras personas veían, ¿qué puede estar pasando por esa mente que están dispuestos a morir, pero no niegan a Cristo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué? Muchos se preguntaron eso y dijeron, algo tiene que haber. Y llegaron a conocer a Cristo. Otra razón que me llamó mucho la atención es que, miren, Pablo en una de sus cartas dice que hay peligros por todos lados, de afuera y también de adentro. Incluso dentro de los creyentes, entre los discípulos, habían falsos creyentes, habían falsos discípulos, que muchas veces dieron mal testimonio o muchas veces trataron de destruir desde adentro la iglesia y no han podido. Y muchas veces, en muchos lugares, conocemos personas no creyentes que lideraban grupos y el Evangelio, a pesar de eso, a pesar de lo malo que hemos escuchado, el Evangelio se sigue propagando. No queda ahí, sigue anunciándose el Evangelio, a pesar de que incluso desde dentro hay personas que han ofendido y que han dado un mal ejemplo y que incluso han hecho cosas terribles, y aún así el Evangelio sigue proclamándose. No hay ningún mensaje, no hay ningún libro, no hay nada que pueda inspirar a tantas personas como la palabra de Dios. Allí se nota que hay poder y sabiduría de Dios. Si nosotros nos pusiésemos a contar cuántos libros se han escrito, cuántas cosas, cuántos devocionales, cuántos estudios se han hecho basados en la Biblia como referencia. Se nota que allí hay sabiduría y poder de Dios, porque se hacen tomos y tomos y libros y librerías llenas, todas inspiradas, o más bien todas tomando como ejemplo la palabra de Dios. Desde allí se saca la sabiduría y se sabe que esa sabiduría es verdad. Y ahora, ¿qué pasa? Este es el tercer punto, la sabiduría de Dios en el creyente. El creyente es sustentado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le da poder y le da sabiduría. ¿Para qué le da poder al creyente la palabra? ¿Saben por qué? Porque el creyente día a día tiene que estar expuesto a distintas situaciones y dificultades donde solamente el poder de Dios lo puede sustentar. Por ejemplo, cuando el creyente es tentado, necesita del poder de Dios para vencer esa tentación. Si nosotros nos paramos con nuestras fuerzas
y pensamos que vamos a derrotar la tentación solos, ya perdimos. No lo vamos a lograr, porque es el poder de Dios en el creyente el que permite que nosotros venzamos la tentación. Y aquí quiero llamar la atención a algo. Esta semana fue que tuve una capacitación y un prevencionista de riesgos como el hermano. ¿Sabes lo que dijo? Miren, uno de los accidentes más frecuentes que nosotros podemos tener en salud es los accidentes cortopunzantes, que es cuando uno se puede pinchar con una aguja que tenga sangre y que nos podemos transmitir enfermedades por la sangre de otro. ¿Y saben lo que nos dijo? Miren, las personas más propensas a tener ese tipo de accidentes, ¿saben quiénes son? Dos: los nuevos y los viejos, los antiguos, los que tienen más experiencia, los que llevan años. ¿Y saben por qué? Bueno, los nuevos porque están recién aprendiendo, algunos por la técnica, algo pasa y pueden pasar a funcionarse. Pero los viejos, los más experimentados, los que llevan más tiempo, los que se las saben todas, son más propensos a tener ese tipo de accidentes porque su exceso de confianza hace que minimicen los riesgos. Piensan que no les va a pasar nada, si siempre lo he hecho, no pasa nada. ¿Saben qué? En lo espiritual puede pasar lo mismo. Muchas veces pensamos que porque hemos venido durante tanto tiempo a la iglesia, yo ya debo estar como libre de caer en tentación, de pecar, o como pecados que sean públicos o cosas más graves. Puede que esté pensando eso, porque llevo mucho tiempo en la iglesia y la Biblia misma nos advierte: el que esté firme, mire que no caiga. Sí. Mire que no caiga. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pero ya tengo muchas cosas que hacer y a lo mejor ya si falta esta reunión no importa, da lo mismo, o sea, voy a seguir yendo a las otras. Si me pierdo esa, no importa, una más. Pero ¿saben qué? Puede que no sea una más. Puede que esa sea la primera de varias donde yo voy a faltar. Y puede que sea la primera donde justo pasó algo que me hizo empezar a deslizarme. Y ese desliz puede llevar a una caída grande. Y por favor, tengamos cuidado porque el hecho de que llevemos mucho tiempo viniendo a la iglesia o aprendiendo de la Biblia o siendo creyentes no nos garantiza que no vamos a caer. La Biblia nos habla de una armadura que tenemos que tomar y que esa armadura nos sirve para defendernos, para resistir esos momentos de tentación, para resistir en el día malo, como le llama la palabra. Entonces, no tomemos con ligereza el poder reunirnos. Es un privilegio que nos da el Señor. Sabemos que hay situaciones que a veces no podemos, enfermedades, situaciones así, pero hasta tenemos el privilegio de que ojalá no lo ocupemos en algo que no sea extremo, pero hasta tenemos el privilegio de escuchar la reunión por nuestro celular cuando por alguna situación no podemos venir. No es lo ideal, a mí no me atrae tanto, no me gusta mucho, pero hasta eso tenemos. Pero si empezamos con, ya falto una, no importa, tengamos las reuniones como algo de honor, donde el Señor nos invita y que Él quiere que nosotros nos congreguemos. Como les digo, el llevar mucho tiempo asistiendo no garantiza que yo no voy a caer. ¿Ya? Recordemos qué pasó con la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasó con esa iglesia? Tenía muchas obras, hacía tremendas cosas reconocidas por el Señor, pero le dijo algo. ¿Qué le dijo a la iglesia en Éfeso, en las 7 iglesias del Apocalipsis?
¿Qué se menciona en el Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estaba haciendo varias cosas. De hecho se menciona, haces esto, haces esto, haces esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hermanos, tenemos que pensar, ¿por qué estamos viniendo a reunión? ¿Lo estoy haciendo por amor al Señor? ¿O ya se me hizo rutina venir nomás? Cuando vengamos, pensemos que el Señor se goza en ver a su pueblo reunido, a sus hijos reunidos, porque aquí es donde nosotros podemos tener bendición de Él, a través de otros hermanos, cosa que no vamos a encontrar en el mundo. Cuando vayamos a un partido, cuando vayamos a otro lugar, un trabajo, alguna cosa, nadie nos va a hablar del Señor como los hermanos acá. No nos van a hablar por el mismo lenguaje, no van a entender lo que nosotros disfrutamos, el leer la palabra, orar, congregarnos, no lo van a entender. Lo único que van a hacer es que nuestro espíritu más encima se va a empezar a decaer. ¿Ya? Entonces, valoremos lo que tenemos, porque estas instancias son de gran gozo. Entonces, el creyente es sustentado por la palabra, y ahí podemos ver el poder de Dios y sabiduría de Dios para vencer la tentación. ¿Ya? Para ser más sabios debemos escudriñar la Escritura. Y miren, cuando un creyente pone al Señor Jesucristo en el centro de todo conocimiento, todas las ciencias entran en armonía y todo apunta a lo maravilloso que es Él. Este mensaje respecto a la sabiduría, a mí empecé a pensar en él porque el otro día estábamos viendo un documental se llamaba Los Bichos, algo así como algo extraordinario. ¿Sabes lo que vi? Vi que había una hormiga en Australia, cuando en los tiempos de mucho calor, ¿sabes lo que hacen esas hormigas? Buscan piedras blancas. ¿Sabes para qué? Para que en el lugar donde ellas viven, llevan esas piedras blancas y empiezan a tapar todo alrededor de la entrada para que la luz del sol se refleje y no se caliente tanto adentro. Si una hormiga tiene esa sabiduría, ¿quién le dio esa sabiduría? Si son seres así, su cerebro, si es que tienen cerebro, igual si tienen, pero ¿quién le dio eso? ¿Quién le dio eso? Porque nosotros podemos mirar un poco de la creación y vemos la sabiduría de Dios por todos lados, cómo Él la hizo, cómo Él la creó, cómo Él la puso en sintonía, en armonía, cómo funciona. Cada vez que estudiamos ciencia con los niños, vemos algo tan maravillosamente creado por la mano del Señor. ¿Cómo no reconocerlo en todo lo que vemos? Y aquí podemos ver maravillas de Él. Por eso a mí me encanta la ciencia. Estudiar cómo funciona un cuerpo humano es maravilloso, afinado, pero precisamente para que funcione. Podemos maravillarnos de la sabiduría de Dios día a día y en todo lo que vemos. Y que sea ese el motivo por el cual podamos alabar a nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque el Señor Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y pedimos, Padre, que seamos nosotros día a día creciendo en el conocimiento de Él. Gracias, Padre, por tu palabra y pedimos ahora que tú nos bendigas. En todo nos encomendamos a ti en esta semana para que tú nos ayudes y nos bendigas. Y lo hacemos agradecidos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias,